Chicos, bienvenidos a este tema que es el de propiedad 1.1. Continuamos con logaritmos. eh, y bueno, se podrán preguntar, ¿de qué va esto de la propiedad de 1 a 1? Pues es bastante sencillo, ¿no? Esta propiedad parte de que si tenemos dos cantidades iguales, entonces los logaritmos de dichas cantidades pues deben de ser iguales, ¿sí? Entonces se origina por ahí en la propiedad reflexiva, y pues vamos a ver algunas aplicaciones. Principalmente la aplicación que vamos a ver aquí es que nos va a servir para resolver ecuaciones de ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Entonces, pues igual tenemos eh, una igualdad como comentábamos al principio, y pues de cualquier base el logaritmo de base b de m va a ser igual al logaritmo de base b de n siempre y cuando m y n sean iguales. Lo mismo pasa para el logaritmo común, es decir, si tiene base 10, y para el logaritmo natural, es decir, si la base es el número e. Entonces, pues esto nos va a servir, como les decía, para resolver ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener que hacer para poder resolver estas ecuaciones? Pues muy fácil. Vamos a tener que aplicar las propiedades que ya conocen y, en pocas palabras, despejar la x, ¿sí? Encontrar los valores para x. Eso es resolver una ecuación. Bueno, vamos a empezar con esta, que está sencilla. Si se fijan, aquí tengo el logaritmo de base 6. Eh, me dicen que el logaritmo de base 6 de 2 más el logaritmo de base 6 de x cuadrado más 1 debe de ser igual a 1. Entonces, aquí yo tengo una suma, ¿verdad? Pero yo la puedo reexpresar como si fuera un producto, ¿verdad? Por la propiedad del producto. Entonces me quedaría logaritmo de base 6 de 2 por x cuadrada más. Y me dicen que esto debe de ser igual a 1. Sin embargo, la propiedad, si se fijan, me está diciendo que a ambos lados yo debo de tener el logaritmo de la misma base y dos cantidades, dos argumentos. Entonces los argumentos, si estos son iguales, pues esto debe ser igual. El problema es que en esta igualdad que yo estoy planteando por acá, pues no tengo logaritmo de este lado, ¿sí? Y definitivamente pasarlo dividiendo no es una opción, ¿sí? Entonces, aquí nada más recuerden otra propiedad. ¿Cuál? O sea, el logaritmo de qué me da 1 siempre. Recuerden que es el logaritmo de una base cualquiera y el argumento debe de ser igual a dicha base. Como aquí estoy manejando logaritmo de base 6, pues me conviene hacer ese planteamiento, ¿verdad? Es decir, que este 1 viene de que tengo logaritmo de base 6 de 6. Esto recuerden que es igual a 1. Ahora sí, si se fijan, ya tengo lo mismo que tengo planteado acá. Logaritmo de la misma base en ambos lados de la igualdad y tengo los dos argumentos. Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí para adelante? Me deshago de los logaritmos porque ya sé que esta cantidad debe de ser igual a esta y esta a esta. Entonces, ¿qué hago nada más? Bueno, pues me va a quedar que 2x cuadrada más 6, donde lo saqué, pues multiplicando esto, debe de ser igual a 6. Y de ahí, pues lo único que habría que hacer es despejar y encontrar el resultado para x. ¿Sí? ¿Cuánto me va a quedar? Este,
pues hay que pasar del otro lado, de tratar de dejar sola la x, 2x cuadrada igual a 6 menos 6, 2x cuadrada va a ser igual a 0, ¿verdad? X cuadrada sería 0 entre 2, que sería 0, y x sería igual a la raíz cuadrada de 0. Por lo tanto, x va a ser igual a 0. Y ahí tendría el resultado del primer ejercicio. ¿Sí? Este sería. Bueno, a lo mejor el primer ejercicio, como siempre pasa cuando estamos viendo un tema nuevo, pues no se les hace tan claro. Vamos a ver con el siguiente ejercicio, a ver si se aclara esto un poco más. Igual, aquí tengo logaritmos tanto en un lado de la igualdad como en el otro. Todos son de base 7, quiere decir que puedo proceder. Tengo una diferencia, ¿sí? Esa diferencia recuerden que la puedo reexpresar como un cociente. Entonces va a ser logaritmo de base 7 de 10 sobre x menos, ¿verdad? Y esto es igual al logaritmo de base 7 de 54. Entonces, tenemos la forma que queremos, como lo veíamos acá arriba, ¿sí? Entonces, nos va a quedar 10 entre x menos 6 igual a 54. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que despejar. 10 va a ser igual a 54 por x menos 6. ¿Verdad? Entonces, 10 igual a, vamos a hacer el producto, 54 por 6. ¿Verdad? Luego hay que despejar la x, sería 54x sería negativa y sería igual a menos 10 menos 120. Queda menos 54x igual a menos 330. X sería igual a menos 334 sobre menos 50. Y esta x va a ser igual a ¿qué? Pues al resultado de esta división. 334 entre 4 serían 167 sobre 27. Lo pueden dejar indicado en forma de fracción, es totalmente correcto, o bien lo pueden dejar indicado en forma de decimal, ¿no? Sería aproximadamente 6.19. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos el resultado. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya quedado un poco más claro, pero bueno, tenemos más ejercicios para eso. Aquí tenemos una suma, quiere decir que la podemos reexpresar como un cociente, es decir, logaritmo natural de x más 3, perdón, como un producto. Y, perdón, ¿sí? Tiene que ser como un producto que sería x más 3
por x. Y esto es igual al logaritmo natural de 40. Ok, lo tenemos en la forma deseada. Quiere decir que podemos ponerlo ya sin los logaritmos y nos queda una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ya casi llegamos al tema pero bueno, a estas alturas se supone que todos debieran saber cómo resolver una cuadrática. Pueden usar la fórmula general o bien podemos tratar de factorizar. Vamos a ver si esta es posible de factorizarse, ¿verdad? Tenemos que esto debe de ser igual al producto de estos binomios, y el número que ando buscando, la pareja de números que ando buscando, deben de cumplir con dos condiciones. La primera es que la suma debe de dar 3 y el producto debe de dar menos 40. Piensen un poco a ver si encuentran cuál es esa pareja de números. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, sería 5 por 8, ¿verdad? 5 por 8 da 40 y 8 menos 5 da 3, entonces sería más 8 menos 5. Más 8 menos 5 es 3. Más 8 por menos 5 es menos 40. De tal suerte que yo tendría dos resultados. Para x1 sería menos 8 y para x2 sería 5. Ahora, una situación. Fíjense bien. Si observan aquí, en esta parte, yo tengo el logaritmo natural de x. ¿Sí? El problema es, no sé si lo recuerden, pero si no lo recuerdan, perdón, vayan a revisar por favor ese material. No existen logaritmos de cantidades negativas, ¿sí? Entonces, por esa situación, esta no sería una solución para esta ecuación. La única solución sería esta, ¿sí? Y podemos poner aquí una pequeña nota. No existen logaritmos de valores negativos. ¿Sí? Por lo tanto, x menos 8 no es una solución para la ecuación. ¿Sí? Y solamente sería 5. ¿Sale? Hay que estar bien pendientes con ese tipo de cosas, ¿sí? Porque de repente, por ejemplo, pueden cometer esos errores, ¿no? De asumir que las dos son respuestas válidas y pues bueno, ya vimos en este caso que eso no es cierto, ¿no? Continuando con los ejercicios, tenemos algunos más. Por ejemplo, aquí, logaritmo de base 9 de menos x menos logaritmo de seno de 3 es igual al logaritmo de base 9 de 27. Aquí, después de haber hecho el ejercicio anterior, quizá algunos me digan, hey, ¿qué pasó? Si tienes un logaritmo y es una menos x. Ah, pero recuerden que x es una variable. ¿Qué tal que la x valga menos 2? Entonces aquí tendría un logaritmo de una cantidad positiva. Menos por menos da más. Entonces sería logaritmo de base 9 de 2 y es válido. Entonces aquí, por eso es que sí procede. En el caso anterior teníamos un logaritmo ya teníamos el resultado de la x y la x nos dio negativa y entonces ahí sí no podía tomar ese valor la x, ¿no? Aquí vamos a ver qué ocurre si no nos adelantemos a decir que esto no se va a poder resolver. Tenemos una diferencia y por lo tanto
yo puedo expresar este logaritmo como un cociente. Sería el logaritmo de menos x entre 3. ¿Verdad? Sería logaritmo de base 9 de 27. Y aquí puedo hacer a un lado los logaritmos, ¿sí? Me quedaría menos x igual a 27 por 3. Sería menos x igual a 81, ¿verdad? Y por lo tanto x sería igual a menos 81. Ok, si se fijan aquí el resultado de x es negativo, ¿sí? Pero acá la x es negativa. Entonces era lo que les comentaba en un inicio. Menos por menos da más. Entonces a la hora de hacer la sustitución van a tener el logaritmo de base 9 de una cantidad positiva, que en este caso sería 81. Entonces esta respuesta es válida, ¿sí? Bueno, continuamos. Este es el último ejercicio del tipo de ecuaciones logarítmicas y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Tenemos logaritmo de base 2, es una resta, entonces quiere decir que va a ser un cociente, ¿verdad? Sería x entre x más 3. Y fíjense bien, aquí tenemos un número. Y para poder hacer el algoritmo que hemos venido haciendo en cada uno de los ejercicios, necesitamos tener aquí también un logaritmo de base 2. Entonces, ¿de qué forma yo puedo poner esto en forma, en términos del logaritmo de base 2? Pues bien fácil. Necesitaría tener logaritmo de base 2 de 2 a la 5. ¿Por qué? Porque aplicándole la propiedad de la potencia, recuerden que esta se baja y aquí me quedaría 1, ¿verdad? O sea, el logaritmo de base 2 de 2, recuerden que es 1. Entonces, esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que tengo aquí. Ahora sí, ya puedo hacer eh, lo que hemos venido haciendo, eliminar los logaritmos de la misma base, me quedaría 2 a la 5. ¿Verdad? Bien, ahora, ¿qué seguiría? Seguiría, pues, despejarlo. ¿Y cuánto me va a quedar? 2 a la 5, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 16 por 2, 32. Entonces me quedaría x igual a 32 por x más 3. Luego sería 32x más 6,96. ¿Verdad? Luego sería x menos 32x igual a 90. Luego sería menos 31x igual a 96. Luego sería x igual a menos 96 sobre 31. ¿Verdad? Lo podemos dejar así o bien poner un valor aproximado. Pero aquí el detalle es el siguiente. Si se fijan, pues la x me dio negativa nuevamente. Y aquí en el primer término de la ecuación tengo que la x no está negativa. Quiere decir que esta sustitución, al hacerla, me va a generar un logaritmo de un valor negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando llego a una situación de este tipo? Pues significa que la ecuación no tiene solución. Entonces, nada más para poner ahí la nota, no
existen logaritmos de valores negativos, por lo que la ecuación no tiene solución. Y bueno, pues no tiene solución y se acabó, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos son los ejercicios que traía preparados para las ecuaciones logarítmicas, pero resulta que no solamente podemos resolver ecuaciones logarítmicas, también podemos resolver ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Y bueno, aquí tendríamos que poner en práctica un poco lo que vimos en un principio cuando empezamos a ver logaritmos. Aquí tendríamos que recordar, bueno, primeramente darnos cuenta que en el exponente está la incógnita y que de ahí tenemos que despejar, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ver hasta dónde podemos llegar. A 86.5 menos 3. Luego, aquí me quedaría 83.5. Luego, aquí me está estorbando para dejar solo al elemento en donde está la A, pues el 10 tiene que pasar del otro lado dividiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí me quedaría 8.35. Bueno, y ahora sí, ¿de ahí qué hago? ¿Cómo le hago para despejar esta? Pues bastante sencillo. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros habíamos dicho que si tenemos una base elevada a un exponente, ¿sí? Nosotros podemos reexpresar esto de la forma siguiente. Logaritmo de base b de x es igual a y. Y si se fijan, los elementos que están involucrados son los mismos. Esto ya lo habíamos discutido por ahí en un video. Vayan y véanlo si no lo recuerdan. Pero, pues lo único que hay que hacer es comparar esta igualdad que tengo aquí con esto que tengo acá para ver de qué manera puedo reescribirlo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí en este caso la base es E, ¿no? Y el exponente es 2a menos 3. Este vendría siendo el resultado. Entonces, quiere decir que yo puedo poner logaritmo de base e, que es el logaritmo natural, ¿sí? De x, esta viene siendo x, 8.35, debe de ser igual a el exponente. El exponente es 2a menos 3, ¿verdad? Y pues resulta que esto ustedes lo pueden calcular en su calculadora y de aquí va a ser posible despejarla. Vamos a ver, vamos a tener logaritmo natural de 8.35 y eso va a ser igual a 2a menos 3. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo. Tenemos logaritmo natural de 8.35. Y el resultado es 2.12. Entonces tenemos 2a menos 3 igual a 2.12. Luego sería 2a
igual a 2.12, 3 a sería igual a 5.12 sobre 2, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es. Sobre 2 sería 2.56. Entonces, este sería el resultado que andamos buscando. Ya pudimos despejar la A, que era lo que queríamos. ¿Sale? Bueno, al igual que con las ecuaciones logarítmicas, quizá este primer ejemplo se les haga un poco complicado. Esperemos que para el siguiente se vayan aclarando un poquito las dudas que puedan tener. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa por acá? Bueno, aquí yo tengo un producto. Voy a aislar por acá esto. Si es una multiplicación, entonces va a pasar del otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 3x a la x menos 9 igual a 3.7 entre 3 sería 1.23, ¿verdad? Positivo. Menos entre menos. Bueno, ya llegué al punto en el que tengo la base, el exponente y el resultado. Entonces, debido a que la incógnita está en el exponente, hay que recordar de nuevo cómo está la cosa, ¿no? B a la y igual a x, y entonces me quedaría logaritmo de base b de x igual a y, que es lo que me interesa despejar, ¿vale? Entonces aquí me quedaría logaritmo de base 3 de 1.23 va a ser igual a x menos 9, ¿verdad? Y bueno, pues entonces teniendo ya el logaritmo del número pues es posible calcularlo. Sería 0.1884. Esto sería igual a x menos 9. El 9 pasa sumando. Por lo tanto, x va a tener un valor aproximado de 9.1884. Y terminamos. Un poquito más claro, espero. Tengo preparados otros 2 ejercicios y con eso estaríamos cerrando esta parte de la propiedad de 1 a 1. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos este otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver qué le podemos ir quitando. Recuerden que al final solo nos tenemos que quedar con esta parte. Entonces, me quedaría menos 7 por e elevado a la 9 menos 7x sería 50 más 8, ¿verdad? Y bueno, para ahorrarnos un poco los pasos, me quedaría aquí 58 entre menos 7, ¿verdad? Este pasa dividiendo. Muy bien. Y luego aquí me quedaría e elevado a la 9 menos 7x igual a menos. Podemos poner un valor aproximado. Sería 8.29.
Y bueno, ya llegamos a esta parte. Logaritmo de base b de x igual a y. Y pues hay que hacer lo propio con esto, ¿no? Nos quedaría logaritmo de base e, es decir, un logaritmo natural de esto igual al exponente. ¿Y de qué se dieron cuenta? Pues sí, efectivamente, ¿no? Esta es una cantidad negativa, no está definido y por lo tanto la ecuación no tiene solución. Entonces, aquí la respuesta es que la ecuación no tiene solución dado que el logaritmo natural menos 8.29 no existe, no está definido. ¿Vale? Muy bien. Y nos queda solamente este ejercicio, ya es el último, ¿sí? Está muy fácil. Tenemos 19 elevado a la 4x igual a 61 más 8. 19 elevado a la 4x igual a 69. ¿Verdad? Lo tenemos ya en este formato. Yo creo que ya no es necesario escribir el modelo que estábamos utilizando. Aquí ya sabemos que va a ser logaritmo de base 19 de 69 igual a 4x. ¿Sí? Entonces hay que calcular este logaritmo de base 19 de 69. A ver qué nos da. 1.438. Y eso debe ser igual a 4x. Entonces x debe de ser igual a 1.438 sobre 4. Y entonces x nos va a quedar igual a ¿qué? Aprovechamos y hacemos la división ahí entre 4 a aproximadamente 0.36. ¿Sí? Y se acabó. Bueno, pues como ven con esto de los logaritmos, aquí esta propiedad pues vemos que nos resulta bastante útil para resolver ecuaciones tanto de tipo logarítmico como exponencial. Bueno, entonces con esto estaríamos cerrando este tema de la propiedad de 1 a 1. Solamente me queda un video más de esta serie de logaritmos en el que vamos a abordar algunas propiedades que no definimos y que son bastante útiles para simplificar algunas expresiones, ¿sí? No está de más por ahí que las revisemos y bueno, eso sería todo. Con ese tema estaríamos cerrando esta serie de logaritmos, ¿sale? Entonces, muchas gracias por ver este material. Cualquier duda, ya saben, pueden hacérmela llegar por la vía acostumbrada y seguimos con el siguiente tema.